Venga, ¿no? A ver, déjenme abro la cámara. Perfecto. Ay, ya sí me voy a poner lentes porque me está dando el lamparazo. En realidad veo bien, pero los lentes son como para evitar los reflejos de la luz y esas cosas. Que no se me canse tanto la vista. Ujú. Perfecto. Bueno. A la vez pasada nos quedamos en los movimientos, ¿no? De independencia en América Latina y hacíamos una asociación de en qué cosas eran comunes, ¿no? En estas, ¿cómo decirlo? En estos ideales que se presentaban de manera común, ¿no? Lo estábamos vinculando con las ideas de la ilustración y cómo llegaron a América para eh, sentar los precedentes o iniciar este tipo de movimientos armados, ¿no? Un poquito más, ¿no? Y revisando lo que veíamos, ¿no? Que cuál había sido la construcción, ¿no? De este objeto de estudio que se ha denominado América Latina y cuál era su construcción sociohistórica, pues revisábamos esto, ¿no? Que había cosas que se compartían, ¿no? Entre lo que podríamos denominar la región, ¿no? Y cosas que los hacían diferentes, ¿no? El asunto era revisar todo este proceso sociohistórico para entender cuáles sean esas cosas que nos podían identificar como América Latina. Yo les he hablado un poquito, y si no me equivoco, de los procesos de construcción de la identidad, ¿no? En un primer término, ¿no? La identidad se basa en cuanto a lo que, y creo que sí se los mencioné, a lo que nosotros nos es símil, es decir, qué es lo que en lo que nosotros nos podemos reconocer. Incluso les mencionaba dos conceptos antropológicos, ¿no? El de alteridad y el de otredad. En este primer aspecto nosotros nos vamos a asociar con aquello que nos es referente. Por eso cuando desarrollamos el vínculo familiar o el núcleo familiar, ¿no? Nos asociamos directamente con nuestros cuidadores, independientemente si son los padres biológicos, tutores, abuelitos, etcétera, ¿no? Incluso en algunos casos muy prácticos hay un vínculo más conectado, ¿no? Con los abuelos, por ejemplo, porque son los que, como los papás trabajaban, a lo mejor los abuelitos nos llevaban a la escuela y todo. Entonces se tejen este tipo de vínculos de asociación con nuestros cuidadores. Para Freud, por ejemplo, era importantísimo esta asociación porque de ahí iban a devenir muchísimos de los conflictos sociopsicológicos que íbamos a sufrir en la vida adulta. Uno de ellos era el asunto de la codependencia, que eran los estados de seguridad en cuales nos desarrollábamos, ¿no? Esto porque tiene que ver mucho con Latinoamérica, ¿no? Y me fui hasta Freud, porque vamos a empezar a tejer cuáles son estos procesos de identidad que nos definen en este concepto de Latinoamérica, ¿no? O como latinoamericanos. Si bien ha habido un constructo, por ejemplo, ¿no? El de Hispanoamérica, que se usó mucho, sobre todo después de la época independiente, ¿no? Porque éramos colonias, ¿no? De la península hispana de los españoles, ¿no? Pero no contemplaba a otros países como lo podrían ser el Caribe, ¿no? O lo podría ser Brasil, que eran colonias de otros estados-nación, ¿no? Entonces se generó otro concepto que fue el de Iberoamérica, Hispanoamérica, y entonces, ¿cuál era el conjunto, no? En realidad, el asunto era ¿cómo decir? Identificar estos rasgos que nos hacían común, como por ejemplo podría ser el idioma, ¿no? Que teníamos rasgos en común porque habíamos partido de un proceso colonizador a una etapa independiente. Había otro tipo de situaciones que sí se reflejaban, por ejemplo, en el lenguaje, ¿no? Uno de estos aspectos que fue muy importante, ¿no? Para afinar estos procesos de identidad, por ejemplo, se suscita en los tratados de la Mercosur, que eran tratados en América del Sur para generar, por ejemplo, líneas comerciales, como su tratado de libre comercio, pero ellos un poquito más allá, ¿no? Empezaron a generar esta vinculación cultural. Por ejemplo, en Brasil, ¿no? Ay, me parece que es Uruguay, ¿no? Con los guaraníes, empezaron a hacer relaciones de vinculación intercultural, por ejemplo, que en el otro país se hablara portugués y en el país brasileño se hablara guaraní como segunda lengua en los sistemas de enseñanza públicos, ¿no? Se empezaron a generar también intercambios culturales, por ejemplo, en intercambios académicos, en estancias
académicas o en estancias profesionales, ¿no? Entonces empezó a generar todo este tipo de vínculos precisamente para generar un proceso de identidad. A lo largo de la región, ¿no? Se han establecido ciertos vínculos, sobre todo en cuestiones ideológico-políticas, como lo podrían ser los movimientos armados. Recordemos que durante la Revolución Cubana, por ejemplo, que se estaba aboliendo el gobierno de Carlos Mendieta y que llega este, ¿cómo se llama? Ay, se me fue su nombre. Este, ¿cómo se llamaba el presidente de Cuba? No, 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 antes, después más bien, el que ganó la Revolución Cubana, Fidel Castro. Oh, sí, Fidel Castro. Entonces, Fidel Castro, ¿no? A través de toda esta construcción de la revolución y de los ideales que se habían asentado, por ejemplo, en el comunismo soviético, retoma ciertas ideas, ¿no? Para el proceso libertario de Cuba. Se logra, pues no del todo, porque recordemos que Cuba termina con unas imposiciones entre Estados Unidos, la Unión Soviética, con una serie de intereses, pero lo que logra Fidel es un cambio en la ideología, ¿no? Política del pueblo cubano, ¿no? En el que ellos no debían estar sustentando estos abusos que se habían dado durante los primeros 20 años del siglo XX y posteriormente con todo esto de Mendieta y Batista, ¿no? Entonces, el asunto de todas estas es que se construyó a partir, ¿no? De estos movimientos armados que revisábamos la vez pasada, ¿no? Estos en un principio como movimientos de independencia, pero luego recordemos que el siglo XX para Latinoamérica fueron en muchos casos una serie de movimientos internos armados, de revoluciones civiles. El primer caso sería el de México, que se asienta en a principios del siglo XX, ¿no? El caso cubano, después de la mitad, en el 59 me parece, para ser exactos, ¿no? Que inicia la Revolución Cubana y otros como en los ochentas, ¿no? La guerra civil en Centroamérica, ¿no? Entonces va a estar permeada, ¿no? Toda esta identidad latinoamericana a partir de todos estos movimientos armados y políticos, porque tenemos otros como el caso chileno o el caso argentino, ¿no? Con la crisis económica del Corralito, o el caso chileno con Pinochet, ¿no? Entonces, estos procesos de identidad le van a ir dando forma al concepto de Latinoamérica. Para todo esto, ¿no? Recordemos que hay procesos, por ejemplo, de hibridación cultural, ¿no? ¿Cómo podemos entender qué es la hibridación? A mí me encanta Canclini. Canclini yo lo conocí, tomé un par de clases con él. Es una figura canónica ahora para la antropología y sobre todo para los estudios multiculturales, ¿no? Pero es un académico argentino que vino a radicar a México y échenle un ojo porque tiene cosas muy, muy padres, ¿no? Eh, ¿Qué son estos procesos de hibridación, ¿no? Cuando una cultura, ¿no? Converge con otra, por ejemplo, nosotros tenemos muchísimos antecedentes con la frontera estadounidense, ¿no? Y se han generado una serie de, no sé si decir arquetipos, ¿no? Pero sí como de figuras culturales, que podrían ser, por ejemplo, los pochos, ¿no? Los chicanos, los cholos, etcétera, ¿no? Todo este tipo de individualidades que han surgido a partir de estas comuniones entre diferentes culturas, ¿no? El Spanglish, por ejemplo, muy, muy adoptado. Pero hay cosas que tejen todavía y que permean mucho más todavía en las sociedades o en los constructos de las sociedades actuales. Nuestro caso es muy evidente que estas relaciones comerciales y culturales con Estados Unidos pues han traído una serie de transformaciones a nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la herencia prehispánica de festejar el Día de Muertos. Digo festejo porque en realidad se hacen fiestas, se hacen rituales, se hacen una serie de parafernalias para conmemorar a los difuntos y etcétera. De hecho, tenemos dos días, ¿no? El de los Santos Inocentes y el Día de Muertos, que ya también se entreteje con una vinculación en el aspecto religioso, pero en nuestro caso algo muy tangible es la vinculación del Día de Muertos con Halloween, incluso ya para la cultura americana y otras culturas, ¿no? Por ejemplo, la europea, ¿no? La construcción del Catrín y la Catrina han sido simbólicamente, eh, ¿cómo decirlo? Han sido adaptados de manera significativa, ¿no? Hay un video, creo que es de Robert Schultz,
y Lily and the Wood y Pretz o algo así, el que es un video donde todos están disfrazados de Catrines y van por las calles de Berlín, ¿no? Haciendo cosas, ¿no? De muchachos y todo, y al final tienen una fiesta con piñatas y todo, ¿no? Esos son los procesos de hibridualidad, ¿no? Como ciertos rituales se ven afectados por otra cultura. En nuestro caso, pues a lo mejor todavía seguimos festejando Día de Muertos, ¿no? Ponemos el altar, hacemos la comida para el altar, vamos, compramos fruta, las florecitas de cempasúchil, el papel picado, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y en algunos casos, pues a lo mejor hasta de manera turística asistimos a algún lugar, como lo sería, no sé, Mixquic ¿cómo se llama esta delegación que está en el sur, donde limpian las tumbas y los huesitos y todo? Es Mixquic, ¿no? Y vamos a Mixquic y incluso intervenimos en algunos rituales, ahí participamos en las misas o en las oraciones, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede, no? Ahora que lo vemos mucho, ¿no? Después a lo mejor de estar con la familia durante la tarde, celebrar estos rituales o conmemorar estas celebridades, pues en la noche los muchachos acostumbran ir al Halloween. Bueno, yo ya casi no, pero de repente vamos al Halloween, ¿no? El año pasado fue una cosa, yo estaba ahí en GAM, ¿no? De tutor, y nos disfrazamos todos. Entonces, ¿qué hicimos? Un día fue como de Halloween y el otro día fue de Día de Muertos, ¿no? Entonces, era como ya, ¿no? Reconocer que tenemos un intercambio en lo ritual con este tipo de celebraciones. Así funciona la hibridualidad. La hibridualidad en la cultura va a sugerir cambios no solo en las cosas pequeñas, en las pequeñas formas en las que interactuamos entre en nuestro grupo social, sino también va a entretejer nuevas estructuras, ¿no? Va a generar nuevos objetos, va a generar nuevos símbolos que van a tratar de significar las cosas de una manera diferente, pero sobre todo se va a ritualizar en nuevas prácticas, ¿no? Bourdieu mencionaba algo así, ¿no? Con su concepto de hábitus. Y lo retoma para explicar, ¿no? El hábitus, cómo es que hay individuos que dentro de ciertas estructuras tienden a comportarse de manera igual o de manera similar, ¿no? Deja un poco de lado, ¿no? Porque hay individuos que bajo esas mismas estructuras, ¿no? No se comportan igual, ¿no? Entonces, lo que sí había que entender, ¿no? Es que el hábitus, ¿no? Era un concepto que trataba de entender la agencia de los individuos para integrarse en la sociedad, ¿no? Y justo genera, ¿no? Este proceso de construcción del hábitus a través de, si no me equivoco, de estructuras estructurantes estructuradas, ¿no? Y queda lo que le da forma, ¿no? A los pensamientos y a las acciones de los individuos. Canclini no se aleja mucho de este concepto, ¿no? Incluso me parecería válido que fuera como, o lo haya tomado de algún modo referente, ¿no? Entender, ¿no? Que eh, todo el mundo, ¿no? Se comporta de esta manera. Desde un principio, justo que lo que mencionábamos al inicio en la sesión de bienvenida, que les decía, imagínense, ¿no? Cuando Colón descubrió América, ¿no? Y lo que significó para Europa. Incluso había algo que decía, me acuerdo que era un título que yo les corregí, ¿no? Porque la invención de América y la creación de Europa, en realidad no fue la creación de Europa, fue la reinvención de Europa, ¿no? Se generaron nuevos paradigmas, todos estos intercambios que se estaban suscitando entre América y Europa y otras regiones comerciales como lo podrían ser la asiática, pues generan nuevos sistemas de prácticas. De entrada, lo primero que se modifica es el lenguaje, ¿no? Porque no en todas las regiones se hablaba el mismo lenguaje, incluso hablando, ¿no? Entre en ese momento lo que serían los imperios o los reinados en Europa, ¿no? No tenían el mismo lenguaje, entonces era completamente una torre de Babel que a través de ciertos códigos se podrían empezar a interactuar, pero el lenguaje también va a moldear la realidad, ¿no? Les decía, todas estas efectos culturales son convenciones que se dan, incluyendo el lenguaje, ¿no? Todo este, que- todo este tipo de sucesos que se van presentando y la manera, ¿no? En la que nosotros vamos a ir articulando la cultura y cómo se va a ir estructurando, pues va a depender también de los nuevos efectos que haya para estos procesos de identidad, ¿no?
Por eso es importante entender, ¿no? Que en cualquier proceso, en cualquier intercambio, ya sea político, económico o cultural, va a haber una hibridalidad en la cultura. Es decir, las culturas van a cambiar y con ello muchas de las prácticas, objetos o estructuras que han sido consistentes hasta ese momento, ¿no? Muy bien. Pues yo creo que con esto ya podemos cerrar el módulo uno. Ha sido un poquito extenso. No sé si alguien tenga algún aporte o quiera mencionar algo sobre esto, ¿no? A mí me parece muy interesante entender que cualquier sociedad ha sido un cúmulo, ¿no? Justo como lo decía Marx con su materialismo histórico, ¿no? Todos esos efectos, ¿no? Que han ayudado a construir al sujeto o al individuo, dependiendo de cómo lo veamos disciplinarmente, ¿no? Pues obedecen a un proceso de cambios, ¿no? De adaptación, de estructuras, de cómo, ¿no? La capacidad de agencia que ofrezca el contexto ha ayudado a construir al individuo. Oigan, no les estoy pasando la presentación y me doy cuenta 23 minutos después. Avísenme, como decía el de las noticias, ¿no? Adelante, Sandy, por favor. Una disculpa. No- Ay, perdónenme. No, no, no fue adrede. Mm, ok, ok. Mira, lo primero es que tienes razón, ¿no? Ha habido estados proteccionistas, sobre todo Europa. Recuerda que Europa, desde el medioevo, ¿no? Hasta la época actual, lo que se ha suscitado, ¿no? Es que se han tejido sobre un eje imperialista. O sea, no en balde, por ejemplo, el Imperio Británico todavía tenía mucho dominio a mediados y a finales del siglo XX, pero ¿quién crees que también? Por ejemplo, Francia, ¿no? Francia también sigue acumulando un buen de colonias a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, el asunto no es, y mira, podríamos incluso hacer, ¿no? Como un pequeño jueguito, no lo tomen de manera formal, sobre qué es bueno y qué es malo, ¿no? Es bueno que Europa tenga un sistema tan proteccionista. De hecho, la comunidad europea solo ve por los fines de la comunidad europea, ¿no? Dice, vamos a poner 20.000 reglas para el uso de inteligencia artificial, ¿no? Porque en realidad ellos están viendo por sus propios intereses, ¿no? O vamos a poner 200 regulaciones para el uso de vehículos automotores en Europa, ¿no? Y hacen una serie de planeaciones y estrategias. En realidad Europa se ha tejido siempre bajo un proteccionismo, perdón, político, económico, etcétera, ¿no? Caso que se dio, ¿no? Con estas cumbres del G8 y bla, 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 ¿no? Hubo un punto, ¿no? Incluso para el discurso político, en el que se reúnen las tres potencias de Europa, Alemania, Francia e Inglaterra, ¿no? Para llegar a los acuerdos sobre qué iba a pasar con los deudores fiduciarios que en ese tiempo eran Grecia, Italia y España, ¿no? Y el caso más caótico era el de Grecia, porque Grecia ya había anunciado pues que ellos no tenían capacidad de pago y que no le iban a pagar a la Comunidad Europea la deuda, ¿no? Y la Comunidad Europea estaba decidiendo, convencionando si iban a sacar a Grecia de, este, de la comunidad, ¿no? Entonces decía Alemania que sí, ¿no? Y llega Sarkozy al discurso político y dice, bueno, en realidad estas reuniones no tienen mucho sentido porque a final de cuentas aquí se va a hacer lo que en ese momento Angela Merkel decida, ¿no? Porque definitivamente los que dominan ahorita el mundo es Alemania, ¿no?
Y sí es cierto, o sea, Alemania era el único país en ese momento que tenía un superávit económico por el desarrollo tecnológico tenía, pero sobre todo por el desarrollo automotriz. Entonces, en realidad Europa siempre ha sido así, ha necesitado ese nivel de proteccionismo para defender sus intereses y por ello toda la construcción, ¿no?, ideopolítica que ha tenido en el marco global sobre las decisiones que toma, ¿no? Ahora, con lo de el concepto, bueno, cosa por ejemplo, si lo contraponemos contra lo que sería América, pues no, o sea, hagan de cuenta que de repente México tuviera el poder económico, tecnológico, financiero y todo, y le dije a los ingleses, oye, yo voy a ir a sacar petróleo a tus playas ahí a obtener recursos, ¿no? Pues qué dirían los, pues no, eso no, no, o sea, tendrás mucho dinero y todo, pero aquí no llegas, ¿no? O que fuéramos en realidad no, ¿no? Todos los recursos, y lo podemos ver, ¿no? En la construcción de sus edificios. Por ejemplo, el Palacio de Versalles, ¿no? Dicen que todo el oro que se utilizó para construir ese palacio, pues venía de América, ¿no? ¿Y qué representa eso? Pues toda la explotación, toda la carga, ¿no? De esa depredación, no solo cultural que se tuvo en ese momento, sino de la apropiación de los recursos que estaban obteniendo a través de lo que significó una conquista, pero no fue una conquista militar, no fue una conquista religiosa, no fue fue una conquista integral en todos los aspectos, ¿no? Se dominó las nuevas culturas, no hubo intercambio, no nada. Por eso en algunas regiones, ¿no? Podemos apreciar otro tipo, ¿no? ¿Cómo decirlo? De no quiero decirlo porque suena como inapropiado en lo políticamente correcto, ¿no? Pero por ejemplo, las colonias británicas llegaron y barrieron a todos los pueblos originarios, autóctonos, primigenios, como quieran nombrarlo, ¿no? Y es por eso que casi no hay, ¿no? De hecho, en los últimos años, ¿no? Pues se han hecho áreas protegidas, por eso en las películas o series, las tribus, indígenas, ¿no? Pueden tener casinos o algo porque ellos pertenecen a otra normativa u otra regulación del Estado de Derecho, precisamente para protegerlas y evitar los vicios que se habían presentado antes, ¿no? En nuestro caso fue un poco más complejo, ¿no? Porque ahí no hubo esta barbarie de la extinción, pero sí hubo un proceso de mestizaje muy fuerte, ¿no? Además de una construcción estigmática contra todos los sistemas de castas de esos momentos, justo que lo que les mencioné, ¿no? En esos tiempos no había realmente una clasificación, cada vez que nacía un nuevo tipo, ¿no? De vínculo, pues se creaba un nuevo sistema de castas, ¿no? Entonces era muy complicado. Ese es el proteccionismo, ¿no? En caso de Latinoamérica, pues nunca hemos tenido esas facultades proteccionistas. En México se dio un poquito, ¿no? Ahorita te doy la mano, Diego, nada más termino esta idea, ¿no? En México se dio un poquito referente al marco económico con lo del crecimiento hacia adentro, ¿no? En donde sí hubo un proteccionismo, ¿no? Limitando las importaciones y favoreciendo el mercado interno, lo cual trajo una serie de beneficios en ese momento. Cosa que se da en Francia. En Francia, por ejemplo, si la fresa importada es más barata que la nacional, cierran fronteras y solo se va a consumir fresa. Entonces, no es solo en lo político, en lo militar, sino va a haber una serie de circunstancias, ¿no? ¿Cómo decirlo? De estas prácticas discretas que menciona Canclini, ¿no? En las que el gobierno la comunidad europea se comporta de manera distinta. Adelante, Diego, por favor. No, sí hay mucha diferencia. Fíjate, revisemos cuál era el propósito de tener como una clasificación, ¿no? De la nueva población que se estaba generando en América, por ejemplo, ¿no? Pues era el ascenso, ¿no? Era la posición y la estructura social. ¿Por qué? Porque había limitaciones políticas. Incluso en nuestro país, por ejemplo, hay marcos regulatorios donde la ley prohíbe que un extranjero sea presidente del país, ¿no? Alguna vez creo que no sé si fue en esta clase o en otra, ¿no? Pero hay una serie de regulaciones precisamente para evitar que se generen como conflictos de interés o situaciones de este tipo, ¿no?
Precisamente en esa época de colonización, ¿no? El sistema de castas lo que iba a permitir era el ascenso, ¿no? O la forma en la que se iban a estructurar estos nuevos individuos en la sociedad. Por ello, ¿no? Durante la guerra de independencia, pues se decía que muchos criollos estaban inconformes, pues porque no podían acceder ¿cómo decirlo? Como a este poder, ¿no? O a estos cargos dentro de la función, ¿no? O de la administración pública. Y con ello también tenían coartado, por ejemplo, el poder, ¿no? Generar ciertas riquezas o poderse hacer dueños de ciertas cosas, ¿no? Entonces, el ascenso en el sistema de castas pues tenía un propósito, ¿no? Que era clasificar y estratificar a la sociedad acorde a su origen. El racismo pues va más enfocado a otro tipo de cosas que son, yo no quiero decir como emocionales, pero digamos más subjetivas como lo podrían ser el resentimiento, ¿no? Eh, la falta de empatía, ¿no? Pueden ser es que para mí es un poquito complicado hablar de esto porque no quiero influenciar el discurso, ¿no? Pero digamos que no, el racismo es una situación que se da de manera introspectiva unilateral sin causa justificable, ¿no? Porque no hay ningún tipo de situación, ¿no? O de paradigma que podría justificar, ¿no? Lo que sería el racismo, sobre todo por la carga de sentimientos o pensamientos negativos, ¿no? Yo les decía que en antropología tenemos dos conceptos, ¿no? Para asociarnos con los otros, ¿no? Y uno es el de la alteridad y es el cómo nos construimos a partir de los otros. Ustedes ahorita mismo, ¿no? Ustedes y yo nos estamos, ¿no? Estamos construyendo este proceso o este concepto de alteridad. Ustedes a partir de lo que yo les digo, de lo que ven en mí y todo están generando, ¿no? Una nueva manera incluso discursiva de que ustedes puedan interpretar, analizar o argumentar ciertas cosas. Y yo mismo también, por eso les digo, este tipo de cosas, ¿no? Debe ser como más vinculativa entre nosotros, porque así es la enseñanza-aprendizaje. En algunos momentos ustedes aprenden de mí y en otros momentos a partir de lo que ustedes aprenden yo reflexiono, aprendo de ustedes y también puedo construir. Es la construcción del conocimiento, porque el conocimiento solo se da en sociedad. Pero sí, Diego, definitivamente para mí son dos consideraciones diferentes, ¿no? Que esto no quiere decir que durante la época del sistema de castas no había racismo ni nada, pero pues hablando de objetivos, pues sí, el racismo es una construcción que siempre se ha dado. Y sobre todo creo que en un principio, ¿no? El racismo lo que permitía, ¿no? Era ref- defender el miedo que nosotros teníamos ante otras comunidades, ante algo que no nos era símil, ¿no? Que era lo que les decía con los procesos de identidad, ¿no? Entonces, de aquí derivan muchísimas cosas, como la xenofobia, me parece, ¿no? El odio, etcétera, ¿no? Y ahí podríamos hablar, ¿no? Ya de manera académica y política en otro sentido, pero sí creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Ah, ok. Tengo algo de Sandy. Dice, ¿la doctrina Monroe le favorece a América Latina o solo ya iba a decir USA, a USA? Y sin embargo, este país es injerencista. Sí, pues es que fíjate, Estados Unidos, ¿no? Digamos, de dónde dimana, ¿no? De dónde viene, cuál es su origen. Pues del imperialismo británico, o sea, es algo que yo les decía en la sesión pasada, ¿no? Pues las 13 colonias eran una rayita ahí en el Atlántico, ¿no? De todo lo que significaba el continente. Pues eran 13 colonitas, o sea, ni siquiera así como un territorio o algo, ¿no? Pero pues en realidad ellos traían toda esta superestructura de lo que significaba el imperio inglés, ¿no? Por eso todo este genocidio que se dio contra los pueblos autóctonos en la región y todo, ¿no? Les decía no solo eso, el imperialismo de los Estados Unidos se vio desde un principio quitándole a Canadá toda esa franja norte, a México la franja sur, ¿no? Que bien cierto, la Florida no es que se la haya quitado porque ahí todavía propiedad de la Nueva España y creo que se lo vendieron en algo así como $200,000 o no sé cómo estuvo la cosa. También Alaska, por ejemplo, pues tampoco fue un proceso de conquista. Los rusos en ese momento, ¿no? Dicen que el mito dice que una princesa rusa quería construirse un palacio y necesitaba dinero y entonces le vendió Alaska
a los estadounidenses y bueno, ya construyó su palacio, etcétera, ¿no? Entonces, no solo era a través de la conquista militar, sino a través de un sistema imperialista que se habían tejido, porque pues sea lo que había permitido esa construcción colonial en las 13 colonias británicas, ¿no? Entonces, sí, en realidad Estados Unidos heredó todo este proteccionismo que yo les digo que viene construido en Europa, pero desde épocas medievales, ¿no? Cosa por lo cual, ¿no? Se construyó el concepto de panamericano, ¿no, Sandy? Porque era el efecto, de hecho, hasta geográficamente, ¿no? Era como lo panamericano va a ser, creo que de Centroamérica hasta Norteamérica, ¿no? O sea, todo lo demás no es América, ¿no? Con lo de la doctrina Monroe, ¿no? Lo de América para los americanos, pues sí, era un sistema proteccionista en donde ellos iban a, ellos mismos al terminar, ¿no? La Primera Guerra Mundial se declaran como la policía internacional, aquellos que iban a vigilar los intereses del mundo, etcétera, o algo así, ¿no? Entonces sí, precisamente, ¿no? Todos estos tipos de conceptos surgen de estigmas, ¿no? Que preceden, ¿no? Lo sociohistórico que se construyó. Y ya lo que les mencionaba con Hispanoamérica, con Iberoamérica, con Panamericano, ¿no? Entonces van a ser todos estos tipos de conceptos. Incluso creo que lo llegué a mencionar con este ejemplo que les daba del Golfo de México, que ahora Trump le quería llamar Golfo de América, ¿no? Y pues que no se podía, pues oigan, ya hay un acuerdo internacional, todo el mundo le dice así, pues cómo ahora le vamos a decir de otra manera, ¿no? De hecho, fíjense que es curioso porque los británicos y los estadounidenses siempre tuvieron una competencia y todavía hasta la Segunda Guerra Mundial hubo una competencia hegemónica entre los dos. ¿Ustedes por qué creen que el primer país en reconocer la independencia de México fue Inglaterra, ¿no? es- Veo sus comentarios o algo así, ¿no? Pues precisamente porque veían los ingleses cómo estaban creciendo los americanos y decían, no, 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 ¿no? Cuando fue su lucha, ¿no? Su guerra de independencia a mediados, después de, en el último cuarto del siglo XVIII, ¿no? Los que refrendaron ese apoyo, ¿no? Para la independencia americana, pues fueron los franceses que estaban en conflicto con los ingleses. Entonces, cuando México se independiza de España, el primero en reconocerlo es la corona británica, ¿no? El imperio inglés. Ay, perdón. Son los ingleses porque eso le iba a ofrecer limitar, ¿no? El espacio, ¿no? O estas áreas de desarrollo para los americanos. Aunque también hay una segunda intención, ¿no? Que esa yo no la he podido validar del todo, ¿no? En lo formal, pero también dicen que pues sea parte del constructo porque al quitar, ¿no? La corona española, que era el imperio más poderoso en ese momento, ¿no? Por todo lo que se había suscitado con el descubrimiento de las Américas y las grandes arcas, para los ingleses fue muy adecuado porque iba a ser un terreno, ¿no? Del cual se podrían apropiar después. Incluso recuerden que hay, por ejemplo, han visto los piratas del Caribe, ¿no? ¿Quiénes eran los piratas del Caribe? Pues eran navegantes del mar, ¿no? Subsidiados por la corona británica para, pues para robar los galeones españoles que iban cargados de oro. Por eso en las películas y todo eso, pues ¿qué es lo que buscan? Los cofres llenos de oro, ¿no? De monedas de oro. Entonces, todo esto, ¿no? Se entreteje durante estas épocas, pues para entender precisamente cuál ha sido el comportamiento de cada uno. Cosa, por ejemplo, que no se ha suscitado en Latinoamérica de manera tan ferviente, ¿no? No obedecemos a un proceso de colonización o imperialismo, aunque sí hay algunas, ¿cómo decirlo? Pues algunas guerrillas internas, por ejemplo, lo que sería el caso boliviano, ¿no? Donde perdió su acceso al mar, o el caso chileno que se fue extendiendo, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar, pero digamos no de manera tan depredadora como lo que se suscitó entre americanos e ingleses. ¿Cómo ves, Andy? ¿Te convence la respuesta?
Ay, eso va a ser un poco más complicado porque tendríamos que revisar muchos efectos, ¿no? Y sobre todo irnos a economía clásica, pero más que eso, cómo se construyeron, por ejemplo, los imperios, ¿no? Eh, en realidad ¿cómo decirlo? Esta hibriculturalidad, ¿no? Obedece más bien a cómo, ¿no? Ciertas estructuras van a cambiar, ¿no? No es que pueden, es que van a cambiar, ¿no? No solo en el marco de lo cultural, también en lo político, ¿no? En lo discursivo, en los tratados internacionales, en muchísimas cosas. Yo creo que Canclini se refiere, ¿no? Un poquito más a lo práctico, a lo micro sociológico o a lo antropológico, ¿no? El cómo nos afectan estas condiciones a nosotros, ¿no? En algún momento, por ejemplo, lejos del poder o de estas condiciones, ¿no? Que requieren un análisis, digamos, más extenso, es ver cómo a nosotros nos afectan estas cosas, ¿no? En algún punto, por ejemplo, incluso en qué tipo de productos compramos, cuáles son nuestras expectativas, ¿no? De, de, de hacia qué futuro nos dirigimos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, qué valor le vamos a asignar a estas nuevas estructuras que se están suscitando y cómo van a afectar, ¿no? De alguna manera este tipo de intercambios. Recuerden que, por ejemplo, México ha tenido desde el gobierno, desde la administración pasada, ¿no? Desde el gobierno de López Obrador ha tenido como algunos conflictos con algunos países, ¿no? ¿Por qué? Pues por desacuerdos, por intereses, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo afecta eso a nuestra estructura? ¿Realmente la afecta o no la afecta? ¿Hay una reforma al cambio político? Pues en realidad no, realmente no lo hay. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si Estados Unidos de repente dice que va a importar nuevos coches y va a generar plantas armadoras en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Pues eso sí va a traer una transformación no solo en lo cultural, en lo político, en lo económico, etcétera, 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 porque se va a afectar, ¿no? Los sistemas que tenemos hasta ese momento ritualizados como en hábitos naturales, ¿no? Va a haber una nueva regulación, seguramente la ciudad va a entrar en obras para meter un armador aquí, porque es la ciudad más poblada no sé si, ya creo que de Latinoamérica, no, porque ahora creo que está Río o Río de Janeiro, creo que es la más poblada del continente, de la región latinoamericana, pero entender que puede haber efectos, ¿no? De este tipo, que parten de lo financiero, de lo político, o incluso del desarrollo de nuevos lenguajes, por ejemplo, utilizar ahora todas las redes sociales, ¿no? Pues se van adaptando a ciertas condiciones regionales, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, los sistemas de comunicación digitales que utilizamos nosotros, como sería WhatsApp, a lo que podrían utilizar los estadounidenses con Facebook o con, ¿cómo se llama el de iPhone? Yo nunca he tenido iPhone, entonces no sé cómo se llama, pero Face ID, ¿no? De hecho, era curioso, ¿no? En Estados Unidos un día fui y la primera vez que llegué dije, wow, qué padre que todo, ¿no? Pero la gente solo se comunicaba por Face ID y les hablo de hace, no sé, 20 años, ¿no? Por 2005, 2006, no, 2009, fue en 2009, ¿no? Y entonces la gente no se texteaba ni nada, iban al súper y se videollamaba. Y para mí era impresionante porque aquí pues una videollamada era casi inaccesible, ¿no? Y ya no por lo financiero o lo económico, sino porque pues el internet era bien chafa y todo, ¿no? Aquí teníamos internet, yo me acuerdo que en ese tiempo tenía cobre y eran creo que 5 megas de internet y me costaban como 500 pesos, ¿no? Y allá tenían 60 megas de internet, entonces y 60 megas de internet con cable y todo. Entonces todo eso, ¿no? Son cosas que van a ir cambiando a lo largo de nuestra construcción sociohistórica, pero sobre todo que le van a dar una nueva interpretación a las estructuras. ¿Por qué? Porque sobre todo en comunicación digital, ¿no? ¿Qué significaba eso? Pues que ellos podían convivir de otra manera, interactuar de otra manera, mientras nosotros a lo mejor apenas estábamos descubriendo, utilizando WhatsApp, ¿no? O Messenger de Facebook, porque enviar mensajes de texto, ¿no? O mensajes multimedia era súper carísimo. Creo que cada mensaje multimedia en esos tiempos costaba como 10 pesos o algo así, ¿no? Realmente era caro, ¿no? Y los mensajes de texto no te podías exceder de 150 caracteres porque te cobraban otro mensaje. Entonces,
Todo ese tipo de cosas que es a lo que llamo, a lo que podemos ver como hibridación de la cultura, ¿no? A todas estas formas de lenguaje, a todos estos nuevos rituales que pueden transformar, ¿no? Nuestra vida diaria, pues van a ser muy, muy importantes. Y yo lo que creo es que hay que revisar, ¿no? Cómo nos afectan a nosotros para entender cómo se están comportando o cómo dimanan de estas estructuras que menciona Canclini, ¿no? Y sí, ya luego revisamos, de hecho sí lo vamos a revisar, Sandy, lo de estos, ¿cómo le dijiste? ¿Imperios económicos o cómo fue? Para que no se me olvide. A mí también. Si alguien puede recuperar la idea y justo les preparo algo, porque la verdad revisar esto, ¿no? A partir de la teoría económica clásica, ¿no? O la economía moderna de Adam Smith, pero también revisarla a través, por ejemplo, del análisis de Marx, ¿no? Entre lo que eran las clases sociales, ¿no? El capitalista, el burgués y el proletariado, y luego los segmentos que hizo, porque el pequeño burgués, el lumpenproletariado, ¿no? Y todas estas clases, a mí me encantaría comunicárselo, sobre todo para entender cómo son estas razones de poder hegemónico y por qué dan tanto, ¿cómo decirlo? ¿Por qué tienen tanta inferencia y consecuencias en lo que se refiere a la región latinoamericana, ¿no? Bueno, lo revisamos más adelante y lo platicamos, ¿va? Una cosa que se quedó pendiente la vez pasada porque no quería abrumarlo, sea lo de problema prototípico e incidente crítico. Ah, las élites. Sí, sí, sí. Eso estaría interesante. Fíjate, y para que vayan ahorita revisando, no sé si ya lo mencioné con ustedes o no, ¿no? Porque esos son los temas a veces que a mí me encantan, los de teoría de la agencia, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo creen que se divide o cómo se dividen las clases sociales, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Lo han escuchado, ¿no? Pues pobreza, pobreza extrema, clase media baja, clase media alta y pues los ricos, ¿no? O no sé cómo le pongan aquí en el INEGI, ¿no? Pero pues así lo entendemos nosotros, ¿no? Ahorita les hablé de cuáles eran las clases sociales para Marx, ¿no? Lumpenproletariado, proletariado, burgués, pequeño burgués y los capitalistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Marx, ¿no? El lumpenproletariado eran todos aquellos trabajadores pues que ni siquiera vivían dentro de la zona de producción, vivían en la periferia, en las áreas limítrofes o fuera, ¿no? De completamente y que tendrían que desplazarse. El proletariado era todo aquel que estaba más o menos cercano a las condiciones de producción, ¿no? O a los medios de producción y pues no era tan difícil, pero incluso no estaban tan cerca de ellos, ¿no? Ellos sí estarían dentro de lo que sería la periferia. Y luego viene el pequeño burgués, pues que sean los comerciantes, los dueños de algún negocio o algo, ¿no? Y luego los capitalistas que serían los dueños de los medios de producción, es decir, los dueños de las fábricas, de la tecnología, de todo esto, de los barcos para el transporte, de la logística, ferrocarriles, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, Gramsci, ¿no? Hablando de esto, y no me estoy desviando del tema, todo tiene que ver, así que no me lo tomen, no vaya a decir, el profe ya se fue a hablar de otras cosas, ¿no? Porque justo vamos a hablar de problema prototípico y aquí viene lo de la economía naranja, ¿no? Pero entender esto, ¿no? Gramsci, ¿no? Era un filósofo italiano, ¿no? Que venía precisamente de estudiar o de entender lo que era la teoría marxista, ¿no? El marxismo, marxismo como metodología de estudio, pues lo que propone es un cambio en lo social, ¿no? Es una manera de provocar un cambio en lo social. Y no sé si ya lo mencioné con ustedes, pero Marx lo que decía es que el capitalismo, al ser un sistema tan, digamos, aleatorio, tan random, tan fuera de control, tan depredador, pues la humanidad no está tejida para eso, la humanidad está tejida para el desarrollo, para el orden, para la planeación y todo, ¿no? Entonces él decía que había una serie de pasos, ¿no? Para llegar al socialismo, ¿no? Y uno de ellos era el comunismo, en donde el Estado se iba a apropiar de los medios de producción, iba a regular el trabajo, ¿no? Iba a ofrecer las condiciones y esto iba a permitir llegar al socialismo, ¿no? En donde todos íbamos a disfrutar de todos los recursos disponibles, ¿no? De igual manera y eso iba a permitir el desarrollo y la eficiencia social a una magnitud. Gramsci recupera esto y él dice, pues a ver, sí, muchas clases sociales y todo, pero en realidad solo existen dos clases sociales, ¿no? Las clases dominantes y las clases subalternas, ¿no?
Y las clases subalternas van a ser todas aquellas que estén afectadas por las estructuras o superestructuras sociales. Es decir, que la capacidad de decisión de ellas se va a ver afectada por las estructuras, ¿no? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Por qué escogieron estudiar humanidades y narrativas multimedia? Me van a decir, ah, no, porque a mí me gusta mucho el diseño, es muy creativo, bla, 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 ¿no? Porque tiene un mercado de trabajo que está cada vez en mayor crecimiento, además lo que ofrece esta interpretación de la realidad y poderlo difundir en masa, muchísimo, etcétera, etcétera. Ustedes piensen por qué escogieron, ¿no? Estudiar esta carrera, ¿no? Les doy 5 segundos y sigo con el discurso. Bueno, hacia adelante si alguien iba a hablar, hable. Ujú. Muy bien, Sandy. Y no te cierres el micrófono, te voy a hacer una pregunta. ¿Y tú qué querías ser cuando eras niña? Bueno, más chiquilla, de tus primeros recuerdos. Ah, bueno, tú. Ah, ok, ok. Esta pregunta es con trampa. ¿Alguien más quiere poner su caso de por qué escogió narrativas y qué quería estudiar de niño? ¿No? Bueno, para Gramsci, ¿no? Sandy en realidad. Adelante, Yumi. Oye, casi, casi. Adelante, Yumi, por favor. Sí, sí, fuerte y claro. Mm, gracias, gracias. Exacto. Claro. Ujú. Muy bien. Ahora ahí va ¿cómo le llaman ahora? El giro de la trama, ¿no? En realidad, ¿no? Para Gramsci, ustedes no están escogiendo qué es lo que quieren hacer, ¿no? Porque somos clases subalternas. Y las clases subalternas van a ser hasta los ricos, ¿no? Porque hasta los ricos tienen que, se ven, ¿cómo decirlo? Permeados por estas influencias estructurales que sería lo financiero y lo macroeconómico, lo microeconómico, dependiendo de la magnitud, ¿no? Primero decirles que muchas felicidades, qué bonito pensamiento tienen, están en una buena oportunidad y todo, y esto solo es para la reflexión, ¿no? Estamos tomando, porque Sandy quiso meter a las élites, ¿no? Entonces, incluso Gramsci genera un concepto de hegemonía cultural, ¿no? En el que todas estas clases subalternas pues vamos a estar a expensas, ¿no? En realidad lo que propone Gramsci en teoría de la agencia o en teoría de la elección es que nosotros vamos a elegir dependiendo de aquello que nos ofrezca la superestructura o la estructura para poder convivir, ¿no? En ese grupo en el que estemos insertos, ¿no? Entonces, ustedes no lo están llevando como al propósito, digamos, como de vida, ¿no? De que era lo que eran cuando que deseaban que era lo que querían cuando eran pequeños, ¿no? Ser artistas, dibujar, ¿no? A lo mejor cantar, a lo mejor otro tipo de cosas, ¿no? A lo mejor algunos querían contar pan o querían ser astronautas o estrellas de rock and roll o etcétera, ¿no? ¿Por qué nosotros no podemos acceder a lo mejor a ser astronautas? ¿O por qué no podemos acceder a ser estrellas de rock o a ser
los nuevos Dalís, ¿no? De nuestro espacio contemporáneo, ¿no? Porque sin importar en muchas ocasiones, ¿no? Cómo lo intentemos, ese tipo de cosas están cerradas o están limitadas por las superestructuras. Y es un tema que toca Gramsci con la hegemonía cultural, ¿no? En donde las élites son los únicos capaces de decidir qué hacer, ¿no? Que ellos son los que tienen completa autoridad sobre su capacidad de agencia o sobre su capacidad de elección, ¿no? Entonces, ellos a través de qué van a gobernar a las clases subalternas, ¿no? Pues no solo a través del ejercicio del poder, háblese de la violencia, ¿no? Como mecanismo regulador de la sociedad, lo que sea la policía, el ejército o algún otro instrumento que tenga, ¿no? Para regular la violencia, sino a través de la influencia cultural, a través del comportamiento de moderar las ideologías o los paradigmas que tenga eh, ¿cómo decirlo? La sociedad civil, ¿no? O la población, ¿no? Son estas clases las que van a dictaminar. Y lo podemos ver un poquito, por ejemplo, con esto de Salinas Pliegos, de cómo trata, ¿no? Yo siento que él ha leído mucho a Gramsci y trata de aplicarlo, aunque de un poco de manera fallida, ¿no? Porque pues él también, en todo caso, sería subalterno. Y si no, pregunten, revisen su caso sobre los impuestos, ¿no? Ha puesto todo el ejercicio soberano que tiene de poder, ¿no? Para poder defenderse y bueno, no le ha fructificado de manera muy positiva, ¿no? Entonces esta hegemonía cultural, ¿no? Que van a ejercer las élites, ¿no? Sobre las clases subalternas, pues es absoluta, ¿no? No hay manera, ¿no? Y por eso luego empiezan estos discursos, ¿no? Es que el pobre es pobre porque quiere, no, 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 espérate, el que salió de la pobreza o algo es porque no solo venció la superestructura, sino porque tuvo una oportunidad, ¿no? Que no se va a consolidar en todos los demás. Adelante, Ángel, por favor. Adelante. Mhm. Ajá. Mhm. Pues sí, exacto. Muy bien, muy bien. Sí, fíjate que sí, el ascenso de lo social, ¿no? Incluso últimamente hay algo sobre que nuestro país tiene un rezago en movilidad social, que es esto, ¿no? Por más ganas, ¿no? Y hemos escuchado estos conceptos como meritocracia, ¿no? El de las palancas que se da mucho en nuestro país, ¿no? Y el que no tranza no avanza. Todo este tipo de cosas, ¿no? Son como estos afiches que se van permeando en las superestructuras. Yo no les estoy diciendo que Gramsci tiene razón, ustedes están aquí porque la super... No, 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 lo que les estoy dando es un referente de cómo entender estas cosas, ¿no? Porque sí, vamos a encontrar dentro del discurso, ¿no? Diferentes situaciones, ¿no? En el que nosotros podemos entender, ¿no? Y una frase que a mí me gusta mucho y que nos da, ¿no? Como esta recuperación, ¿no? De la agencia, ¿no? Agencias que nosotros podamos decidir, que sepamos co- qué recursos nos son prescindibles y cuáles nos son imprescindibles para tomar ciertas decisiones. Lo de teoría económica va precisamente a eso, a nuestra capacidad de elección. Recuerden que en teoría económica, ¿no? Y sobre todo en la neoclásica, ¿no? O en la economía moderna de Smith, ¿no? ¿Qué es lo que nos da capacidad de agencia, ¿no? El decidir, ¿no? Sobre los recursos. Los seres humanos, al tener necesidades infinitas, ¿no? Y al haber recursos finitos, ¿qué sucede? Pues tenemos que elegir o tomar las mejores decisiones. Y es por ello que en teoría económica nosotros vamos a decidir en un principio por el máximo beneficio económico, ¿no?
Después, ya que podemos obtener el máximo beneficio económico, vamos a tener el máximo, la máxima satisfacción, ¿no? Y después de la máxima satisfacción, pues ya vamos a entrar en lo que Marx denominó fetiches de mercado, ¿no? Que también los podemos ver y ahora de manera muy tangible en nuestra sociedad, ¿no? Pero ese es el comportamiento, ¿no? Yo les propongo les explico un poco lo de Gramsci, pues para que lo reflexionen y justo ahorita como lo menciona Ángel, y ya tengo como varios comentarios aquí. Pero es para que lo reflexionemos. En realidad, nosotros estamos decidiendo, ¿no? Lo que nosotros queremos, lo que nos va a traer una máxima satisfacción, o estamos eligiendo con base a lo que nos permite la estructura social, ¿no? Entonces les decía que una frase que a mí me gusta mucho es que las estructuras presionan, pero no determinan, ¿no? Y es a través de los niveles de análisis en donde podemos ver dónde nos presionan más en cada caso, ¿no? En cada caso, ya sea como sujetos o como individuos. Y les decía hace unos minutos, ¿no? Que depende del área disciplinar donde lo vemos, porque si nos vemos como sujetos, es que estamos sujetos a la estructura, y si nos vemos como individuos, es que somos seres uniparticulares en esta sociedad, ¿no? De aquí es muy importante que ustedes reflexionen sobre este tipo de discursos, ¿no? De cómo los presionan las estructuras, cuáles son esos efectos de las estructuras que ustedes tendrían que vencer, pues para conseguir el objetivo, ¿no? Me parece muy interesante que en el caso de Yumi y Sandy, ¿no? Pues en realidad, ¿no? Persiguen un sueño que traían desde chiquillas. Eso me da como ese respaldo, ¿no? De esta frase de que las estructuras presionan pero no determinan, porque al final de cuentas están haciendo algo vinculativo con lo que aspiraban de pequeñas. Adelante, Yumi, por favor, y ahorita después de Yumi leo las preguntas del chat. Adelante. Ajá. Ah, sí.
Sí. Muchas gracias por tu aporte, Yumi. Fíjate que sí, yo siempre les he dicho, ¿no? Hay que quitarnos como este juicio de valor, ¿no? De entender como las condiciones históricas, ¿no? O contextuales de las etapas, ¿no? Porque no hay una etapa mejor o peor, ¿no? Lo que sí hay son nuevos retos, retos diferentes. Yo entiendo esta posición, ¿no? De todavía a mí me toca, o sea, me alcanzó a raspar porque yo no estoy como lo estuvieron sus papás o mis papás, ¿no? Y tampoco estoy en la posición en la que estoy en esta área limítrofe que menciona Marx, ¿no? No, no soy de aquí ni soy de allá, ¿no? Pero sí, a mí ya también me tocó como estos rezagos, ¿no? De todo el neoliberalismo de los ochentas y los efectos en las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, sí entiendo estas razones. Al nivel emocional también lo entiendo un poco, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pues crecí con caricaturas clásicas, los Thundercats, ¿no? He-Man y al final, ¿no? Bravestar, ¿no? Y al final te daban una moraleja, ¿no? De cómo ser moralmente correcto, ¿no? O cuáles sean los valores que instituían en ese tiempo, pues un valor como en lo individual, ¿no? La virtud, el don, ¿no? Como acciones correctas para interactuar con la sociedad. Hay veces, ¿no? Que necesitamos reflexionar, como tú dices, sobre lo que, porque a partir de esto también viene esta hibridación cultural, ¿no, Yumi? Porque One Piece y muchas caricaturas de las que nosotros podemos adquirir, pues vienen, ¿no? ¿Cómo decirlo? Con otro tipo de ideologías, ¿no? Que son adaptadas y todo, pero en realidad sí. Yo, por ejemplo, he visto que mucha gente dice, ay, a mí me encanta Avatar y que no sé qué. Y yo digo, ay, pues es que en el discurso político pues es el imperialismo, ¿no? Y luego mal estructurado el argumento y todo, pero bueno, dejemos eso de lado, pero en realidad, pues ¿quién es el que prevalece al último de la primera película? Pues el alien, el americano que llegó a la región y trajo bondades para todos, ¿no? No solo en el discurso, ¿no? Mucho de este contenido viene ya con una razón ideológica, ¿no? Que trata de imponernos ciertas cosas, sino es revisar, ¿no? De qué manera, ¿no? Estos efectos, porque como te digo, pues acá había caricaturas bonitas que traen mensaje y cosas así. Yo la verdad nunca he visto One Piece, sí la conozco, sé que era la serie más larga porque en esos tiempos creo que yo veía Bleach, ¿no? Y en ese tiempo eran las dos series con más capítulos de toda la humanidad existente. Adelante, Yumi. Ajá. Inclusivos, ¿no? Ah, sí.
Ujú. Consecuencias, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Le voy a dar la palabra a Liliani, por favor. Adelante. Gracias, Yumi, por tu aporte. Sí, claro, fuerte y claro. Ajá, claro, claro, claro. Pues acompañándolo, explicándole qué hay que pensar sobre eso. Ahorita les doy mis comentarios. Sigue Ángel y, y adelante Ángel. Justo, yo iba a decir algo así, pero adelante, termina, termina. Claro, claro, no, 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 yo de adulto tuve que dejar de ver La Ley y el Orden porque era complicado, ¿no?
Ajá, claro. Muy bien. Muchas gracias, Ángel. Le voy a dar la palabra a Yumi. Ya voy a ir cerrando el tema porque me faltan sus preguntas, sus comentarios del chat y no quiero obviarlos. Adelante, Yumi. Muchas gracias, Ángel. Clasificación. Como Baby Shark, ¿no? Ajá, claro,
Gracias, Shumi, por la invitación, a Ángel. Ahí tienes una invitación, Ángel. Yo también tengo una, a ver qué, Yachacuta. Espero que esté en Crunchyroll porque no veo tele, pero si está ahí la reviso. Bueno, les agradezco sus intervenciones. Creo que está bien, creo que son correctas estas afirmaciones desde lo que nos comenta Yumi, ¿no? De que en realidad sí hay una revisión a la crítica social desde el anime, lo que habla Ángel, ¿no? De que pues es que esto siempre ha pasado y sí, recuerden a las Marías Mercedes, ¿no? A las Marías de las novelas, de repente se construyó un prototipo, o cómo decirlo, un arquetipo, ¿no? De que las mujeres necesitaban un hombre rico para ser felices y eso también trajo una serie de transformaciones, pero hay que vincularlo, ¿no? Académicamente con Canclini en esta hibridualidad y yo sí les digo en algún asunto, ¿no? Y algo en lo que recae Gramsci, ¿no? Gramsci rechazaba un poco, ¿no? Esta fe del marxismo sobre las ideologías, ¿no? Porque él decía que eh, como que no se da tan natural, ¿no? Que las ideologías no parten como de un interés o un orden sincero por el beneficio de la sociedad. Y Gramsci es lo que propone, dice, hay que revisar cómo se construyen estas ideologías, ¿no? Cómo parten del orgánico, ¿no? A estar determinadas por aspectos arbitrarios que se vuelven racionalistas, de intereses individuales, ¿no? Que se vuelven poco necesarias para construir la superestructura, pero sobre todo cómo de manera psicológica afectan a la población, ¿no? Y algo que yo les mencionaba, que en esta individualidad, ¿no? Lejos de considerar lo que sería un discurso hegemónico para gobernarnos y hacernos, controlarnos y hacer lo que queremos, pues en realidad sí estamos muy permeados por estas superestructuras. En cuanto al curso, ¿no? Sobre lo que podríamos considerar, por ejemplo, lo que decía Yumi, ¿no? Una crítica a lo social, ¿no? Pero una crítica a lo social desde qué posición. Ayer que veíamos que les digo que tuve una sesión y justo así creo que empezamos esta charla con Weber, ¿no? Y la construcción socioreligiosa de la realidad. Pues hay que ver quién le escribe, con qué interés, desde qué posición lo está haciendo, porque por ejemplo, Weber, pues era un alemán rico, su padre era político, su madre era una religiosa ortodoxa, ¿no? Con una posición de clase media alta, ¿no? En una posición muy cómoda para su desarrollo, pero, por ejemplo, Gramsci, que lo hizo desde la cárcel, ¿ustedes creen que la comprensión de la realidad en la que estaban insertos eran iguales, ¿no? Que esa realidad desde donde la que estaban construyendo, ¿no? O redactando sus propias filosofías, obedecía a los mismos intereses, o lo que hacía Marx, porque Marx también venía de una clase acomodada, ¿no? ¿Creen que él todo lo desarrolló desde la misma posición, por ejemplo, desde la que yo podría desarrollarle en mi posición estructural o socioeconómica? Bueno, son los efectos que hay que revisar. Y cuando revisamos, ¿no? De manera introspectiva, que es lo que nos propone Yumi, ¿no? Hay que revisar, ¿no? Con criterio lo que estamos viendo, lo que estamos analizando, lo que estamos subsumiendo en nuestro inconsciente, porque nosotros ya venimos con una carga, ¿no? En el, sub, en el subsumida en el inconsciente, ¿no? De todas estas superestructuras y estructuras que nos mantienen insertos en esta realidad, ¿no? Entonces lo que dicen los compañeros, ¿no? Como Sandy, como Giovanni, ¿no? Eh, no es que nos dominen, no es que las élites nos digan, ustedes van a hacer esto o aquello o algo, pero hay diferentes medios a través de los cuales, ¿no? Nuestra capacidad de agencia o nuestra capacidad de elegir se va a ver, ¿cómo decirlo?, afectada, ¿no? Para tomar ciertas o cuales decisiones, que era lo que decíamos. Y caso que es lo que toca Canclini, ¿cómo, no? Todo este tipo de influencias que tienen las superestructuras y las estructuras nos van a someter a nosotros para crear nuevas estructuras, nuevos objetos, nuevas prácticas y sobre todo cómo vamos a concebir estas nuevas realidades en las que estamos insertos, ¿no? Entonces, va a depender mucho, ¿no? De la agencia que nosotros tengamos, ¿no? Como factores políticos, económicos o culturales en la sociedad y cómo vamos a determinar esto. Esto lo vamos a vincular directamente con el objeto de estudio latinoamericano, ¿no? Porque es así, a partir de nosotros, como vamos a ir construyendo, ¿no? El mismo concepto, ¿no? ¿Con qué nos vamos a asociar? ¿Con qué vamos a discriminar lo que nos es ajeno? ¿Cómo nos vamos, ¿no? A interrelacionar con lo propio y con lo ajeno, ¿no?
Entonces, revisar estos aspectos del anime me parece súper interesante. De hecho, me dio mucha curiosidad para revisar estos casos que me ponen de One Piece, ¿no? Porque sé que es una serie muy longeva y que tiene un atributo cultural muy fuerte, sobre todo en los muchachos, ¿no? En los adolescentes y los pequeños, ¿no? Hay otra que es, creo que Naruto, ¿no? Si no me equivoco, que también ha tenido, esa creo que la ven niños y todo, ¿no? Está muy interesante, ¿no? Voy a leer nada más por último el comentario de Unice, ¿no? Y dice, de cierta forma estas nuevas series de caricaturas responden a la necesidad de los nuevos padres de mantener a sus hijos distraídos para que ellos puedan trabajar. El objetivo ya no es enseñar, es distraer y eso les afecta en su desarrollo cognitivo. Pues toda la programación. De hecho, fíjense que nosotros a principios del siglo XXI, que sea en los años 2000, se denominaba mucho que estábamos en la era del conocimiento, ¿no? ¿Recuerdan? Es que nunca la humanidad había tenido acceso a tanto conocimiento, ¿no? De manera tan ágil, tan eficiente por el desarrollo del Internet, las comunicaciones, la innovación. Estaba esto del CERN, ¿no? Del acelerador de partículas de iones que se estaba construyendo en la franja suiza francesa, ¿no? Y que no sé qué, y había un desarrollo tecnológico y bla, 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 y entonces hablaban de la época del conocimiento. Yo en mis propias palabras creo que estamos en la época del entretenimiento, ¿no? Todos los recursos se han vuelto satisfactores, ¿no? Las series de televisión, las películas, todo. El catálogo, ¿no? El catálogo de verdad. Ustedes entran a Netflix, a Prime Video y todo, y la cantidad de elección, ¿no? Que ustedes podrían tener parece amplia, pero en realidad es muy limitada, ¿no? Es limitada. ¿Cuánto tiempo pueden pasar antes de escoger algo? Porque ahora lo que buscamos es lo mejor en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, revisen esto que propone Yumi, ¿no? Revisar con criterio lo que estamos consumiendo, cómo se están tejiendo estas hibridalidades culturales, ¿no? De qué manera afectan, ¿no? La construcción de nuestra propia realidad y sobre todo cuáles van a ser los efectos en el desarrollo que nosotros tengamos, ¿no? En las estructuras sociales. Es decir, si bien las estructuras nos moldean a nosotros, nosotros también podemos moldear las estructuras. Entonces, vamos a pensar en esto con mucha crítica, con mucha reflexión y yo creo que ya vamos a cerrar por hoy, ¿no? No vimos incidente crítico otra vez ni problema prototípico, pero la siguiente clase lo primero que vamos a hacer es hablar de esto, perdón, de problema prototípico, incidente crítico y vamos a revisar lo de módulo 2, ¿vale? Pues les agradezco mucho su asistencia y participación. Espero que les haya gustado esta sesión. Y pues ya saben que nos vemos la siguiente semana a la misma hora con este enlace, ¿vale? Muchas gracias por sus aportes, de verdad son muy interesantes, los voy a estar revisando y si tengo algo que aportarles lo complemento la siguiente semana, ¿vale? Cuídense mucho, descansen, gracias. Que estén muy bien, gracias.